Bienvenidos a una nueva edición de Preparen, Apunten. Hoy tenemos dos gradas hermosas. Hola chicos, ¿cómo están? Todos respetando el distanciamiento y los protocolos de seguridad pertinentes. Hoy, bueno, tenemos una invitada de lujo. Chicos, espero que estén preparados. ¿Están preparados? ¿Estudiaron? ¿Hicieron los deberes? Todo. Bueno, y sin dar más vueltas, con ustedes el perfil de la invitada. Nuestra invitada de hoy nació en Córdoba, pero se crió en La Rioja. A los 13 años llega a Buenos Aires, más precisamente a San Fernando. Siempre posó su mirada hacia el que menos tenía. Estamos felices de poder generar nuestro humilde granito de arena en los barrios que tanto necesitan, ¿no?, de la presencia de todos. Comenzó su militancia en Tigre y se afilió al PJ a partir de que el Pingüino comenzara a formar parte del mismo. De la mano de la política también llegó el amor. Esposa de Emilio, referente del movimiento Evita, quien la acompaña en su sueño de construir poder desde abajo hacia arriba. Juntos son padres del pequeño Néstor. Con solo 25 años, ocupó el 6º lugar en la lista del Frente para la Victoria como candidata a diputada provincial de la primera sección electoral. Asumió en diciembre del 2011 y juró por Perón, por Evita, por Néstor y Cristina. Por los humildes, por los condenados de la tierra y por el Papa Francisco, sí juro. Es reelecta en 2015 y en 2019 logra su tercer mandato consecutivo. Trasladó su militancia al Partido de la Matanza, emblema del peronismo. Ella es nacional, ella es popular, ella es revolucionaria. Con ustedes, Patricia La Colo Cubría. Muy bien. Gracias, compañero. Muchas gracias. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contenta de ver tanta juventud, ¿no? Veo de Fratelli Tutti, me encanta, me encanta, me encanta. Todos dispuestos y ansiosos a hacerte preguntas. Buenísimo, buenísimo. Para eso estamos. Te cuento que los chicos son de diferentes agrupaciones. Qué lindo. Es muy versátil, es muy amplio el programa, así que bueno, te vas a encontrar con todos los espacios Bien. para resolver sus inquietudes. Muy bien, muy bien. ¿Estás preparada? Sí, preparada. Bueno, ¿por dónde quieren arrancar, chicos? ¿Qué? Patricia, mi nombre es Natalia, soy militante de la Juventud de Grande Libertad. Mi pregunta para vos como militante joven es, vos empezaste joven también a tu militancia. Muchas veces para nosotros la política siendo joven es difícil, muchas veces cuesta entrar y que conseguir un lugar y en representación también de los jóvenes. ¿Cuál fue el pie para que vos decidas comenzar a militar? Bueno, en realidad lo que me motivó a militar fuertemente son las injusticias, no necesariamente esa visión de llegar a algún lugar, sino la solidaridad. Eso es lo que más, digamos, fuerte se metió en mí. Y cuando comenzamos, bueno, era esa necesidad que había. Yo estaba creo que en 5º año, me acuerdo que veníamos en colectivo, línea 60, ruta 9, y un compañerito dice, bueno, tenemos un problema en el comedor digamos, y el apoyo escolar de la escuelita, que era en un barrio en Las Tunas, en el distrito de Tigre, no hay quien pueda abrirla los domingos. Y bueno, ahí levanté la mano y a partir de ahí fue un camino de ida, ¿no? Me despertaba, aunque saliera de joda, seguía siendo una chica jovencita, bueno, a las 6 de la mañana arrancaba, aunque sea sin dormir, pero bueno, a buscar las donaciones en la panadería, a llegar a la escuelita, a abrir y bueno, recibir a los chicos y bueno, y eso me fue, digamos, formando como militante que sabíamos que hacer política era intentar cambiar el mundo, digamos, cambiar las injusticias. Desde ese lugar nos sumamos a la política y estábamos, bueno, en una época en donde estaba todo mal, ¿no? Era plenos 90, fin de los 90, venía el estallido del 2000 en breve, fui protagonista también en ese proceso. Y bueno, teníamos como una visión contradictoria, que la política es una herramienta espectacular para transformar la realidad, para construir lazos solidarios, para
revertir algunas injusticias, aunque sea limpiando una zanja en un barrio. Y bueno, lo que era la política institucional, capaz que teníamos una distancia un poquito, había muchas cosas, ¿no? Pasábamos de la traición de un discurso, ¿no? De un peronista que nos prometía la revolución productiva, el salariazo, parecía Facundo Quiroga, y nos trajo neoliberalismo. Entonces, estaba como muy lejos de todo eso. Y bueno, de alguna manera me siento un poco como esa generación del 20 de diciembre, ¿no? Que dijo, bueno, basta, esto tiene que haber una transformación en los liderazgos y bueno, la política institucional, entre comillas, digamos, de participar un poco más dentro de un oficialismo en aquel momento, bueno, fue a partir de Néstor Kirchner que nos convocó a todos los movimientos sociales. En aquel momento, bueno, yo ya estaba integrada en el MT de Evita, y bueno, ahí es como que fuimos dando qué nos parecía atractivo a militantes como nosotros, que no nos atraía el poder, no nos atraía la fama, no nos atraía nada de eso, mucho menos los privilegios. Veíamos que teníamos que romper esos privilegios y veíamos a un presidente que peleaba a los poderosos desde el poder. Nos pareció muy interesante, nos sentimos, digamos, convocados. Nos sorprendía con su agenda de ampliación de derechos, sin que uno generara, digamos, grandes movilizaciones para exigir un derecho. Bueno, había como un ida y vuelta muy grande. Entonces, desde ahí, sí, digamos, nos hicimos peronista en el sentido de salvajemente kirchnerista, durante, bueno, los gobiernos de Néstor y bueno, y ahí para pasar a ser, digamos, candidata ya oficialmente, me tuvieron que convencer, te digo la verdad, me tuvieron que convencer. Yo decía, ¿qué tengo que hacer yo en el Palacio? Si tengo tanto para elaborar, el territorio es tan grande, falta tanto, hay tanto para hacer en tantos lados, que ¿qué voy a ir a hacer yo allá? Y me acuerdo que un compañero me dijo, no, Colo, lo importante no es lo que sucede adentro del Palacio, sino lo que podés hacer afuera, claro, ¿no? Desde ese pequeño lugar o gran lugar de poder. Y tenía razón, ¿no? Es una herramienta más para compartir y transferir a los demás. ¿Sentís que alguna figura política a vos te sirvió como referente? Sí, muchas. Yo, en primer lugar, estudio desde muy chiquita. Yo aprendí a leer a los 5 años. Y para mis 15 ya me había leído el regalo de 15, las obras completas del Che. Yo sí estudié letras, abandoné igual porque, digamos, había mucho trabajo y mucha militancia y bueno, no pude seguir, pero dirigentes políticos hubo muchos. Si vamos solo a nuestra historia, Belgrano, Castel, son tipos extraordinarios. Si uno lee Moreno mismo, ¿no? Juana Zurduy, esas mujeres, o federales más cercanos, el Chacho, Peñalosa, yo soy criada en La Rioja. Hay muchos dirigentes, sobre todo los que más me conmueven son los independentistas, si podemos decir, los revolucionarios de Mayo, y bueno, y después Eva y Perón, digamos, creo que es una marca muy fuerte y tan cercana, ¿no? Sí, es algo que sucedió hace 70 años y uno lo siente. Mi hijo chiquitito es peronista, ¿y cómo sucedió? Porque eso sigue estando en nuestros corazones, ¿no? A veces lo seguimos transmitiendo con la misma frescura, ¿no? de hace 70 años. Y bueno, quizás como líder que no, si bien no es político, pero que es un líder mundial muy importante, te puedo decir el Papa Francisco, y es un tipo extraordinario, lo que está avanzando, lo que plantea, lo que hace, a lo que se anima. Son por lo menos dirigentes que a mí me conmueve mucho. Patricia, ¿y vos te sentís una revolucionaria? Recién destacabas lo del Papa, que de cierta manera él hace una revolución dentro de la iglesia, él cambió muchas cosas. Sí. ¿Vos te sentís una revolucionaria? Tendría la humildad de decir que no, en el sentido de que todos, para nosotros, digamos, qué es ser la ideología o esa idea de ser revolucionario es algo que construimos todos los días, ¿no? Yo no soy quien para decir si soy o no revolucionaria, pero sí
en mi manera, digamos, de hacer política me hallo cómoda en los conceptos del nacionalismo popular revolucionario. Y bueno, aquellos que son coherentes con esas ideas, lo siento, mis compañeros o mis ideales, pero bueno, no me animaría, en eso soy muy humilde, no me animaría a decir. Lo dejamos a criterio de... Lo dejamos a criterio de los compañeros. Chicos, por acá. Hola Patricia, mi nombre es Miquea, soy integrante del Parlamento Joven de acá de Merlo y además milito por Peronismo en Marcha. Te quería consultar sobre tu rol ahora dentro de este cambio en el espacio de la militancia, de militar de San Fernando a La Matanza. ¿Qué es lo que te llevó a hacer esta ruptura, este cambio de lugar? ¿Qué diferencias sentís entre militar en zona norte y algo más zona oeste? Yo siempre fui muy nómade. Cada 3, 4 años me estaba mudando de barrio, siempre en San Fernando, pero de un barrio a otro, alquilando. Entonces no es que decidí irme de San Fernando, sino que en aquel momento, bueno, Emilio trabajaba mucho en Capital, mucho tránsito, tardábamos como 3 horas en llegar a la mañana a Capital, entonces alquilamos en Capital y después nos vinimos acá acá estamos en Merlo, digamos, allá a La Matanza, y la verdad es que me encanta La Matanza, me aquerencié, me enamoré, igual que lo que sentí en el conurbano cuando decidí vivir para siempre en el conurbano, ¿no? Las diferencias, sí, es un distrito mucho más chiquito, es un lugar donde todos nos conocemos, te podría decir eso. Después las necesidades de los barrios, bueno, hay muchas de todas maneras, hay barrios muy humildes, villas todavía que siguen con muchas dificultades, pero también estás como más cerca de lo urbano, entre comillas, ¿no? Todo te queda cerca, la estación de tren te queda cerca, dentro de todo, ¿no? Tenés un colectivo que dentro de todo, alguito cerca de tu barrio está, y eso en Matanza, no, es inmenso, es muchísima gente y creo que bueno, hay necesidades mucho más profundas, por ahí hay quizás una desigualdad en las necesidades estructurales de veredas, de calles, de cloacas, de agua, que quizás al ser tan chiquito en San Fernando está como mucho más accesible, más garantizado. La Matanza la verdad que tiene varios mundos adentro, ¿no? Hay ciudades muy, muy pujantes y bueno, ciudades más industriales y bueno, barrios en los kilómetros, en lo profundo de La Matanza que realmente podríamos decir que falta casi todo, ¿no? Que está muy difícil. Y bueno, son desafíos también para seguir trabajando para que eso no suceda, ¿no? En eso lo que sí me siento acompañada es que hay mucha militancia, mucha organización, mucha solidaridad, que ya va más allá de esa solidaridad que promulgamos o intentamos los militantes de transmitir. La gente es así, ya se organiza cuando hay una inundación, se organiza cuando hay algún problema en su barrio, desde el problema de la seguridad hasta el problema de lo que puede ir resolviendo los propios vecinos. Eso es una característica mucho más pronunciada en La Matanza que en San Fernando, ¿no? Me parece que hay mucho más comunidad organizada, por así decir. Es muy interesante, muy interesante. Igual esa diferencia abismal que tenés entre, no sé, las problemáticas que deben tener los vecinos de Ramos Mejía a alguien que vive en Oro Verde, en los kilómetros. En del Pino, sí. Tal cual, pero los tenés que escuchar a todos. Los tenés que escuchar a todos y tratar de también unirnos en la diversidad. Nosotros ahora estamos armando, bueno, un espacio político, un frente vecinal en donde unimos movimientos sociales, sindicatos y comerciantes industriales, empresarios matanceros que hoy están a un pasito de caer en la pobreza, digamos, como que esta crisis, ¿no? Y esta pandemia nos puso, digamos, a todos mal, a quienes teníamos dificultades de acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud,
eso se empeoró y tenemos una crisis alimentaria fuerte en el territorio, y a quienes tenían por ahí un pequeño negocio, y muchos tuvieron que cerrar y están hoy tratando de buscar alimentos, ¿no? O buscar nuevos trabajos, y bueno, tratamos de unir. De tu trabajo en la Cámara de Diputados, vi que sos presidenta de la Comisión de Organización Territorial. Sí. ¿Cómo viviste ahora también estar dentro de este espacio en el contexto de pandemia? ¿Qué trabajos tuviste que hacer que no pensaste que ibas a tener que realizar nunca dentro de ese espacio? Primero, la virtualidad. Nunca jamás pensé que me iba a manejar con Zoom, con esto, y yo nunca pensé. De hecho, me manejan las redes sociales. Realmente es algo que aprendí muy mucho en estos últimos 2 años, porque ya no era solo, bueno, el trabajo institucional de la Cámara, que hay que hacerlo vía virtual. Las reuniones de militancia, las reuniones, todo, digamos, pasó como a ser una herramienta nueva. Y bueno, y después el trabajo en la Cámara siempre tiene, bueno, los tintes de qué tiene ahora de diferente, de interesante. Número uno es que no somos oposición, ¿no? Tenemos un gobierno, bueno, a nuestro criterio, un gobierno compañero, popular, que bueno, que va teniendo iniciativas, que también le da como otro sentido a la labor de un legislador, ¿no? Cuando las propuestas del Ejecutivo que llegan son ir contra los derechos de la gente, y no te sentís muy bien trabajando y tenés que pelear, tenés que intentar de que eso no suceda, y estás como mucho más estresado, ¿no? Y bueno, cuando hay, digamos, acompañar un proceso popular, vas como con otra onda, ¿no? a trabajar, y bueno, hay iniciativas muy buenas que ya vienen del Ejecutivo, y después, bueno, está el resto del trabajo que sigue siendo importante, que es que en eso vuelvo a la idea si soy o no revolucionaria, pero ¿por qué tenemos ese concepto de revolucionarios? Porque consideramos que hay que darle poder a quienes no tienen poder. Y en eso sí están los humildes, los trabajadores de la economía popular, las mujeres, los jóvenes, las disidencias, los pueblos originarios, los migrantes. Bueno, hay muchas desigualdades, muchas injusticias, y en eso el trabajo de un legislador es permanente, estés o no estés adentro del palacio. Eso es lo que tiene lindo, ¿no? Desde que vos podés ayudar y acompañar procesos desde donde estés. Podés estar en La Matanza, acá, o en cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires, generando ese laburo que es muy lindo, ¿no? Que le da sentido un poco a este rol institucional. Gracias, Patricia. Chicos, por allá. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Patricia. Muy contenta de estar acá y bienvenida. Mi nombre es Ludmila, soy compañera de juventud del Movimiento Unidad Popular, y bueno, mi pregunta, como ya saben todos, estamos viviendo un tiempo de pandemia y la militancia cumple un rol siempre frente a situaciones. Me gustaría saber qué pensás, si la militancia se valoriza y es reivindicada como debería. Sí. Yo creo que una de las cosas muy interesantes que en cuanto a regularizar la militancia fue eso de declarar trabajadoras esenciales a las compañeras que están en los barrios haciendo comida para 200, 300 vecinos todos los días. Eso durante muchos años parecíamos locos, gritando a los 4 vientos de que es un trabajo, y que ese trabajo debe ser dignificado, reconocido, y que tiene un plus, porque no es cumplir un horario, sino que tenés vidas, ¿no? Que vienen con sus problemas, con sus necesidades, con sus enfermedades, capaz a las 12 de la noche y te tocan el timbre para pedir ayuda, ¿no? Que es un trabajo esencial. Cuando el presidente Alberto Fernández declaró trabajadoras esenciales a nuestras compañeras, yo lo sentí como una reivindicación muy importante de las militantes, porque son esenciales. Nuestra comunidad, nuestros barrios la estarían pasando muy mal si no fuera por ese trabajo, que no es solo alimentar, repito, porque en esos lugares suceden muchos temas. Entonces a veces tenés que derivar un caso de violencia de género, y a veces ayudás a formar promotoras de salud para prevenir la salud en el barrio, a veces organizás
qué sé yo, cuadrillas de saneamiento ambiental y promovés, ¿no? que tu barrio esté más limpio. Hay mucho trabajo alrededor de un comedor, no es lo que se imaginan que es, bueno, caliento la comida. Y primero que son muchas horas de hacer la comida, porque tenés que hacer la comida bien para tantas personas, pero además es como un 24/7, ¿no? Eso sí. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Yamila, soy del Frente Renovador. Y hablando un poco de tu militancia territorial, que la verdad es muy admirable poder escucharte que arrancaste desde joven, porque es algo que por ahí los jóvenes nos cuesta tomar esa responsabilidad, ¿no? ¿Cómo fue en época de pandemia luchar más que nada por el hambre, ¿no? En estos barrios carenciados, donde los derechos casi siempre son violados y que la necesidad aparece y en realidad la necesidad ya está, pero se agrava cuando aparece la pandemia más que nada hoy en día? Sí, sí, te digo, momentos de desesperación se vivió, sobre todo al principio, no porque estemos ahora mejor que el año pasado, no, estamos peor, pero no estábamos preparados para semejante, digamos, desmadre, ¿no? Se veía desesperación porque habíamos llegado al gobierno, no estábamos ni cicatrizando los problemas del Estado y ¡pah! Una pandemia. La verdad es que mucha desesperación se sintió y de nuevo, ahí los primeros meses hasta que, digamos, Desarrollo Social pudo reforzar las partidas alimentarias y pudimos, digamos, trabajar, digamos, mucho más. Fue impresionante la cantidad de ollas populares que organizaron los vecinos en su barrio. Eso me encantó porque, digamos, cuando las papas queman, viste, aparece de nuevo la solidaridad, ayudar a su comunidad. Digamos, nuestros comedores estaban desbordados, lloraban las compañeras porque eran las 5 de la tarde, a las 7, por ahí si entregamos la cena, se entrega más o menos a las 7, a las 5 ya había 3 cuadras de cola en su comedor y la angustia de que no te alcance, y etcétera, etcétera. Así que bueno, eso al principio... También te quería preguntar si pudiste ver que más allá de que hubo un Estado presente, que se recibió una ayuda, que se volvió a poder a comenzar a pensar en una política comunitaria, donde hay una comunidad organizada, donde más allá de una ayuda presente del Estado, la misma comunidad comienza a organizarse y comienza a interaccionar para generar políticas en ese barrio y que ese barrio comience a crecer. No sé si pudiste ver esto. Sí, sí, siempre existió. Somos una historia larga de organización comunitaria, las organizaciones libres del pueblo, decía Perón. Antes, digamos, el surgimiento, ¿no?, de los sindicatos a principios del siglo XX, hubo mucho de eso y hay mucho de eso en nuestra cultura. Lamentablemente lo que hay es como una penetración neoliberal que permanentemente lo que hace es estimular un discurso individualista, competitivo, de odio, muchas veces el lenguaje del odio, que no tiene mucho que ver con nosotros y nosotras los argentinos, ¿no? Las argentinas. Somos un pueblo muy trabajador y muy solidario. Y cuando no sé, yo lo que sentí es eso, que en los momentos en donde costaba, digamos, llegar con alimentos, aparecían ollas, pero de las hinchadas de fútbol, de los vecinos del barrio, y no solo de los barrios humildes en las villas, de barrios yo vivo en Casanova, en Atalaya, es más o menos un barrio de clase media baja, todos laburantes, 100% laburantes, muchos así jubilados. Y había ollas también en mi barrio, a lo loco, por todos lados, porque muchos laburantes se quedaron también en la lona. O sea, esta crisis que hemos vivido no es sanitaria, alimentaria solamente, es después de una crisis estructural, ¿no?, de deuda, de falta de inversión pública y que nos genere trabajo. El gran problema en realidad en la Argentina es el trabajo, lo que más, ¿no?, daño nos hace es esa ausencia de trabajo, no porque no trabajemos todos, sino de dignificación del trabajo, de que sean las mismas condiciones quien está bajo un convenio colectivo que quien
se levanta todos los días a changuear, a cartonear o a la venta ambulante, ¿no? Todos somos trabajadores y trabajadoras y deberíamos tener esa igualdad de derechos y cuando eso es lo que falta, te desorganiza todo. En primer lugar, tu propia autoestima, ¿no? Porque bueno, todos somos seres humanos y nos ponen los mandatos de que pareciera que es culpa nuestra, cuando no, que en realidad hay todo un sistema que te hace quedarte sin laburo, pero eso vos no lo pensás, ¿no? Pareciera que somos nosotros los culpables de quedarnos sin trabajo y a partir de ahí se te desordena la familia, el barrio, la comunidad. La salida de esta crisis es laburando, ese es el desafío. No es que sea una frase hecha, la de Perón, gobernar es crear trabajo. Es literal, es así. Es así, eso es lo que tenemos que hacer, apostar al trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos a un pequeño cortecito y enseguida volvemos. De ese sueño que habían tenido, que venían teniendo desde hacía mucho tiempo, de poder contar con una pista, con una tamblinera que esté homologada por federaciones internacionales para que sus deportistas no tuviera el techo de la herramienta deportiva. Por eso hicimos el esfuerzo y aquí está para todos los chicos de Merlo, para todas las chicas de Merlo que decidan acercarse a este hermoso deporte. Hace muchos años que estamos esperando un elemento de esta calidad, de estas características, y nunca lo habíamos tenido acceso, ni siquiera a llegar a pedirlo, ¿sí? Y bueno, gracias a la gestión de Gustavo, de Lucas, ¿sí? Que, como les dije en el acto, supieron vernos. Hoy que tengan la posibilidad los chicos de acá de Ferrari de poder contar con una tamblinera, que hay muy pocas dentro de todo el país con estas características, me parece que es un logro de toda la comunidad. La verdad muy emocionada porque podemos lograr más cosas, menos lesiones, más progresos y mejor calidad para nosotros, porque con la otra tamblinera no podíamos hacer todo lo que vamos a poder hacer con esta. Y ahora con esta tamblinera vamos a poder hacer el progreso más rápido y tener más técnica. Uno de los sueños de todos es vivir en una sociedad donde los niños y los jóvenes estén contenidos a través de ese abrazo enorme que nos brinda el deporte, que en sí mismo es una escuela de vida. Bueno, y continuamos acá con la diputada provincial, Patricia Cubría. ¿Cómo estás, Patria, hasta ahora? Muy bien, muy bien. La venís lindo llevando. debate, lindas preguntas. Lindo, están interesados los chicos. Y Sí, te estudiaron, ¿viste? sí, Que te estudiaron. Sí. ¿Por dónde quieren seguir, chicos? ¿Allá? Hola, buenas tardes. Soy Agustín del MPP y estaba escuchando con respecto a la desigualdad laboral. ¿Qué piensas sobre el cupo laboral trans? ¿Qué cambios sustanciales va a dar? Y nosotros la apoyamos y la presentamos. Nosotros la presentamos hace unos años en la provincia de Buenos Aires. Es ley, de hecho, en provincia, así que te imaginás chochos y chochas con esa ley a nivel nacional. No, me parece muy bien, es justo. Y es un sector con el que militamos muchísimo. Por lo menos desde nuestra organización, son nuestras compañeras y compañeros y bueno, la tienen muy difícil, la han tenido muy difícil y bueno, en el hecho del trabajo también es algo que suena un poco injusto, ¿no? Tener que imponer un cupo laboral, porque si no, por discriminación, no lo van a tomar nunca para trabajar, ¿no? Pero hay que hacerlo. Si es reparar una desigualdad, hay que hacerlo, ¿no? No debería ser así, ¿no? Deberíamos trabajar todos y todas sin ser discriminados ni por raza, religión, sexualidad, ni nada de eso.
Pero bueno, esto me parece que repara un poquito esos daños, ¿no? Corrige un poquito esa desigualdad. Por allá, chicos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Mi nombre es Virginia, soy militante de la agrupación Néstor Kirchner. Y bueno, en relación a lo que veníamos hablando de que los jóvenes y las jóvenes que estamos acá, la mayoría empezamos a militar por Néstor y por Cristina. Quería saber qué significó Néstor y Cristina para vos en tu militancia, en tu rol como parlamentaria. Y bueno, teniendo en cuenta que tu hijo también se llama Néstor, que nos cuentes un poco. Sí, Néstor para mí fue un gran presidente, un gran compañero y sobre todo un hallazgo, no me lo esperaba. Y fue un gran conductor. Un tipo que tenía esa capacidad de unir lo diferente y de conducirnos y de tener iniciativa. Así que un gran compañero. Y Cristina también, una gran dirigenta. Tuvimos, bueno, problemas quizás a partir de la muerte de Néstor, fue muy difícil sostener, bueno, la unidad del espacio, se fue fragmentando, se fue aislando un poco y más errores propios. Yo creo que nuestra sociedad no estaba preparada para Macri, no estaba pidiendo neoliberalismo a lo loco. Capaz fueron nuestros errores o desatenciones o desinteligencias que nos llevaron a eso y gracias a Dios rápidamente pudimos, ¿no? Revertir esa situación y bueno, y sacar a Cambiemos del gobierno. Pero para mí fueron dos grandes presidentes, dos grandes compañeros. Quizás con Néstor como mucho más idílico, por así decir, porque de alguna manera es quien me convenció para sumarme, digamos, a esa nueva idea de proyecto nacional, más allá, digamos, de que éramos todos militantes, pero bueno, él en su rol de presidente, no es que me convenció Néstor, en tal caso me convencieron mis compañeros militantes de la generación de 70, pero sí, él como en su rol de presidente, bueno, nos generó como ese decir, bueno, siento que es mi presidente, que es nuestro presidente, de sentirse representada, ¿no? Eso sentí con Néstor. Y bueno, Néstor, mi hijito es un capo, es más bueno. Chicos, por acá. Hola, soy Sonel Espina de la Juventud Radical. Quería contarte que unas elecciones donde el socialismo quedó primero, el kirchnerismo tercero. Esta brecha también la vemos en el gobierno nacional ahora. Y nada, mi pregunta sea si el peronismo y el kirchnerismo estaban peleados y quién está gobernando, si Alberto o... No, estamos unidos. De hecho, mirá, el Frente para Todos o el Frente de Todos es uno de los frentes más amplios que hemos construido desde el Frejuli, por así decirte. El Frente Justicialista de Liberación, que fue en el 73 para que vuelva, ¿no? Perón a la Argentina. Es un frente muy amplio porque no es que solo los sectores políticos conocidos son parte de esta alianza de gobierno. No es el kirchnerismo, el peronismo y el masismo, por así decir. Es todos los sindicatos, la primera vez que todo el movimiento obrero, todos los sindicatos acompañan a un gobierno. Los movimientos sociales nos pasó lo mismo. Es la primera vez que la gran mayoría, el 80%, porque sí hay todavía, por supuesto, agrupaciones de izquierda o más trotskistas, que bueno, no son parte de este gobierno, pero el 80% de los movimientos sociales acompañamos este proceso. Yo creo que lo que tiene eso de amplio es que, más allá de los ruidos, que gobernar es difícil y que seguramente se agrandan cosas que son pequeñas y a veces hay grandes problemas que de todas maneras uno arrastra de convivencia, pero no hay bicefalía ni tricefalía. Hay un presidente, somos presidencialistas. Después, en el conjunto del gobierno, todos, digamos, tenemos una opinión que tiene un peso en el gobierno. Y es natural y esperable, digamos, no solo de la vicepresidenta, sino de cualquier compañero y compañera que es parte de este gobierno. O sea que no
no es cierto que haya una guerra, una competencia, no, agrandan algunas cosas como para generar esas divisiones, porque lógicamente cuanto más unidos somos, más fuertes somos, entonces vamos a seguir estables y vamos a poder transformar y gobernar, pero son ruidos de convivencia, yo le llamaría, y lo mismo va a suceder ahora en los cierres de listas, va a haber muchos ruidos de convivencia. El tema es cuando ya tenés problemas de que haya miembros del gobierno que no les interese el proyecto. Ahí se empieza como a resquebrajar, ¿no? Cuando el proyecto es individual, ya lo colectivo carece de sentido. Entonces, lo mismo en un gobierno. Si uno tiene una ambición individual y los intereses colectivos pierden peso. Y eso es lo que no nos tiene que pasar, me parece, en ningún ámbito, ni político, ni dirigencial, nos tiene que pasar, ¿no? Primero está la patria, nuestro pueblo, y tenemos que, tratar de que nuestros dirigentes y dirigentas se parezcan a nuestro pueblo, que tiene muchas lecciones para dar, porque justamente sabe de construir colectivamente para salir adelante, ¿no? Creo que no es fácil de todas maneras, porque no es fácil una pandemia, no quisiera estar en los zapatos del presidente, pobrecito, no es fácil manejar lo desconocido, encima sin recursos, porque veníamos de un país quebrado y endeudado, y entonces tuvimos que salir a hacer todo juntos, no pudimos empezar a recuperar la economía y ya nos cae una pandemia, que es lo desconocido, la enfermedad, la muerte, muchas secuelas que nos van a quedar alrededor de esto. Somos una sociedad que está perdiendo lo que nosotros perdimos en la guerra de Malvinas, por día. Esto es algo que nos va a dejar como, lo tenemos, ¿no? Como anestesiado, un poco me parece naturalizado, porque lo estamos viviendo, deben ser, ¿no?, mecanismos defensivos por ahí de nosotros como sociedad, pero no, nos va a dejar una secuela muy, muy grande. Y en lo económico también. Por favor, que nos vacunemos todos, y todas, porque tenemos que salir a encender la economía y poner a trabajar a la Argentina, porque toda esa desigualdad y esa crisis que teníamos y se agudizó con esta pandemia, lamentablemente se agudizó. Muchas gracias. Hace un rato, Patricia, vos hablabas de esta cuestión de que nos agarró la pandemia, de venir de 4 años de un gobierno neoliberal, asumen y nos agarra la pandemia. Y la asistencia alimentaria que se le brindó a la gente, que sorprendías de que el apoyo no solo vino del Estado, sino de los clubes, de la gente, que en comunidad empezaron a funcionar en conjunto. Pero hay que destacar el rol, ¿no?, del desarrollo social de la nación. ¿Y cómo fue eso, sobre todo en Matanza, que ahora vos estás ahí, y que es tan grande el partido? Muy interesante los cambios en desarrollo social, porque no es la respuesta alimentaria. Desarrollo social no debería solamente dedicarse a eso. Y bueno, nosotros ahora con este nuevo ministro, esta nueva conformación de política, estamos pudiendo llevar adelante, con los tropezones mismos de hacerlo durante una pandemia, ¿no? Pero que es transformar las políticas sociales en trabajo, o sea, que el salario social complementario esté cada vez más vinculado a la producción, ya sea en herrerías, en carpintería, en lo textil, en alimentos, en la construcción de viviendas, que es lo que no se está pudiendo hacer, ni vivienda, ni lote con servicio, como que la obra pública está un poquito lenta. Pero que sí esté vinculado al trabajo concreto de producción y al trabajo de cuidados, que nosotros seguimos insistiendo que es un trabajo digno y que tiene que ser valorizado, como las trabajadoras de los comedores, las trabajadoras esenciales, las promotoras de salud, las promotoras contra la violencia de género. Bueno, son trabajos sociales, comunitarios, que tienen, digamos, la misma importancia que cualquier otro trabajo. Y nosotros creemos que ese es el rumbo de las políticas sociales, vincularlos no a la caridad, a la asistencia, sino a la dignificación a partir del trabajo. Hay millones de argentinos y argentinas que ya trabajan sin, digamos, ningún apoyo del Estado, por así decir, ¿no? Que
se tuvieron que inventar el trabajo hace 3, 4, 5, 6 generaciones, ¿no? Para sobrevivir. Y nosotros, como movimientos populares o como el sindicato, ¿no?, de trabajadores de la economía popular, organizamos una franja muy importante, muy grande de ese sector, pero son 6, 10 millones de trabajadores de la economía popular. Hay muchísimo, muchísimo para hacer, más allá de lo que hoy tenemos, ¿no?, un poquito sindicalizado, por así decir. Hay mucho, mucho por hacer. Y es una tristeza que este tiempo de pandemia no hayamos podido avanzar con mucho más fuerza, porque, bueno, también ahí me hace acordar la pregunta de los ruidos de convivencia, ¿no? Que a veces, me acuerdo cuando iba a las discusiones previas al IFE, con el Ministerio de Economía, nosotros le decíamos, y me parece que van a ser unos 7, 8 millones de trabajadores que se van a registrar. No, que van a ser no más de 3 millones. Discusiones, ¿no?, a veces de convivencia, y después la realidad te demostró, no, hay millones de trabajadores y trabajadoras que están en esta situación. Es además matemática. Si solamente de la población económicamente activa somos 24 millones, o sea, la mitad más o menos de los habitantes, ¿no? De eso hay más o menos entre 10 y 11 millones que están entre el empleo privado registrado, que son unos 6, el resto son o los autónomos o los trabajadores del Estado, más los municipales, que si bien sus condiciones no son muy dignas e iguales en todo el país, porque no se rigen todavía todos por el mínimo vital y móvil, pero bueno, son empleo en blanco. Hay mucho empleo en blanco, incluso que son pobres trabajando, ¿no? Claro. No solo los municipales, qué sé yo, hay tareferos, digamos, hay trabajadores rurales que están en blanco y ¿no?, viven muy mal. Ahí estamos llegando a 11, 12, 11, 10 millones. O sea, hay toda otra mitad que está organizada y trabaja, de algo vive, digamos. Y están, bueno, quienes están organizados en cooperativas, digamos, en ramas de producción, y quienes son digamos, sueltos, trabajadores que salen todos los días a ganarse la vida. O sea que hay muchísimo por trabajar, muchísimo, muchísimo. Y sobre todo también creo que lo importante de la mano del trabajo y de transformar las políticas sociales en trabajo es también transformar parte de la inversión del Estado, que es subsidio, en inversión, en inversión. Porque hoy se van 11 puntos del PBI nacional en subsidios, o en transferencia directa, porque es una palabra que la han usado tanto que parece algo malo, en transferencia directa a los habitantes, digamos. Y hay solo un 1 y pico, casi 2% de inversión del Estado y de los privados, digamos. Así no es estable la Argentina bajo ningún punto de vista. O sea, tenemos que hacer, digamos, un impulso muy fuerte, no solo en generar condiciones para que los privados puedan trabajar bien y cada vez mejor y producir más y tener más escala, sino que capaz que el Estado, las mutuales, las cooperativas, consorcios agrarios, habrá que pensar nuevas, no sé, estructuras de trabajo, empresas, pymes, tienen que, me parece, invertir mucho más en producción, en cuanto a los temas estratégicos que no están cubiertos. O sea, tenemos que empezar a generar millones de usinas, no millones, pero miles de usinas lácteas en donde podamos, ¿no?, hacer que cada argentino pueda tomar un vaso de leche a precios racionales y argentinos y en pesos. O sea, hay que producir muchos alimentos, bienes que necesita nuestra sociedad. Y creo que, bueno, eso está faltándonos, ¿no? Como que hay una aspiradora de los recursos del Estado que lógicamente se van todos a lo sanitario. Entonces hay que conseguir vacunas, hay que vacunar, hay que equipar hospitales, hay que, digamos, hay mucho problema y necesidad de inversión en ese sector, entonces está siendo como muy difícil. Pero bueno, una vez que, si Dios quiere y todo sale bien, salimos de esta pandemia, me parece que también hay que, más allá de las políticas sociales, tiene que haber una fuerte y agresiva, digamos, iniciativa del Estado en la producción,
la producción, invertir en obras, en comida, en construir lo que haga falta para nuestra gente, pero digamos, tenemos que dar vuelta a ese número, ¿no? Que haya mucho más ingresos en inversión que generan trabajo y que multiplican ese trabajo. Cuando vos invertís algo en subsidiarte, no sé, la tarifa de la luz, yo te puedo estar haciendo una ayuda económica, pero si solamente invertimos en eso, distribuimos mucho más justamente, mucho más justa a nuestra riqueza nacional, pero no generamos nueva riqueza. Y nosotros tenemos que hacer las dos cosas. Por un lado, reparar el daño y la desigualdad que hay, y por eso hace falta una distribución justa de la riqueza, y por otro lado tenemos que crear nuevas riquezas, muchas más, porque ha quedado muy empobrecido nuestro país, ¿no? Es un país muy rico que nos han empobrecido. Por allá, chicos. Yo. Buenas, bienvenida. Mi nombre es Janina, soy militante de Identidad. Y como militante feminista me gustaría saber qué estrategias se van construyendo con las compañeras para que las compañeras de las cooperativas vayan teniendo un rol más protagónico en las mesas de conducción, ¿no? Sabemos que desde siempre existe una estructura patriarcal dentro de la política y que muchas veces la vamos naturalizando. Entonces me gustaría saber vos, desde tu trayectoria política de militante y de dirigente, cómo se van pensando esas estrategias para que las compañeras vayan teniendo un lugar protagónico y lleven las discusiones que todos los días ven en los territorios. Sí, no, muy buena pregunta. Olvídate que nosotras las feministas aplicamos paridad. O sea que en el caso de la UTEP es el primer sindicato que desde su nacimiento ya es con cargos paritarios. Porque en los sindicatos también es complicado, no solo en la política. No te digo nada en el Poder Judicial, no te digo nada si seguimos, ¿viste? Pero sí, es importante siempre generar las condiciones y generarle a las compañeras también la práctica. Yo permanentemente, desde que empecé a militar, siempre una manera de enseñar a conducir o a acompañar una reunión es haciéndolo. Es haciéndolo junto a un paro o una compañera o un compañero que te acompañe. Entonces, por eso siempre nosotros organizamos como mesas, conducciones colectivas. No es que hay un dirigente, una referenta y después jefe y empleados, no. Hay ámbitos colectivos en donde se toman decisiones entre todos. En esas mesas tienen que estar las compañeras, en algunos lados conducimos las mujeres, digamos, en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires conducimos mujeres, y después, bueno, hay que ir intentando que cada vez más compañeras hagan ese ejercicio, porque a veces, viste, esa idea del techo de cristal, está bien, te lo impone una cultura patriarcal, que es cierto, y a veces nosotras mismas, viste, no rompemos con ese techo. Entonces hay que ayudar a romper ese techo de cristal y que participen las compañeras, porque no hay manera de transformar las injusticias, ni de transformar la realidad, ni de hacer, digamos, un mundo más justo si no reparamos esas desigualdades. Sí, la realidad es que las compañeras del territorio también son las que se encargan de todas las tareas de cuidado, entonces muchas veces es difícil que puedan hacer los trabajos del territorio y a su vez conducir o estar en reuniones políticas. Además, por ejemplo, venir a reuniones. ¿Qué hago con los pibes? Bueno, ¿sabe qué? A veces hasta organizamos, cuando somos muchas y no tenemos... Bueno, organizamos una comisión de otros compañeros que puedan cuidar a nuestros pibes mientras nos reunimos. Digamos, hay que ir pensando estrategias, porque la no participación vacía de contenido, ¿no? A los espacios. Y después, por otro lado, también ir insistiéndole a las compañeras, porque a veces... siempre, por supuesto, el que tiene el privilegio se aprovecha del privilegio, ¿no? Entonces por ahí va, vos estás todo el día en el barrio, tenés tanto laburo, deja que voy yo y hacemos la política, ¿no? Eso existe también. Pero también a veces pasa, qué sé yo, compañeras, me acuerdo hace poquito, hace 2 o 3 semanas o menos, una compañera de Ciudad Evita, se me había ocurrido que era una buena compañera para ir a un programa de televisión. Ay, perdón, estoy sacando el micrófono. Para ir a un programa de televisión.
que iba a tratarse sobre todo el trabajo comunitario que hacemos las compañeras, y se cerró, no que de ninguna manera, no, que yo me voy a quedar callada, que no voy a decir nada, que me va a agarrar vergüenza. Le digo, Malvi, vos tenés que contar lo que haces, es muchísimo. Solo con contarlo y hacerle conocer a los demás lo que vos haces, lo que ustedes hacen, pero que vos ayudás a conducir para que se haga todos los días, eso es lo que tenés que contar. Y bueno, insistimos un rato, qué sé yo, creo que fue al otro día el programa y no paró de hablar, habló re bien, no paró de hablar, o sea que a veces necesitas, viste, una compañera que te dé ese empujoncito, y por eso la importancia de la sororidad, ¿no? De la solidaridad entre mujeres. Exacto. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos y espero que se animen los que todavía no se animaron. Fuimos transitando este camino hasta llegar a este objetivo, que un atleta merlense pueda ir a Tokio a jugar ni más ni menos que la competencia más importante del mundo dentro del deporte, que son las Olimpiadas. Que tengamos esa oportunidad de mostrarle a todos los chicos de nuestra comunidad un atleta como Lucas, que no deja de ser un pibe de barrio, que tiene esta posibilidad de recorrer el mundo a partir del deporte y que tiene la posibilidad de representarnos a los merlenses y a los argentinos, ni más ni menos que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la verdad que es un orgullo. Sentimos que para lo que estamos, para lo que está el Estado, que es para acompañar, pudimos aportar nuestro granito de arena. Estoy muy contento por este tiempo que estoy viviendo, ¿no? y la previa para los Juegos, la verdad que muy motivado, enfocado en el objetivo, en lo que se tiene que hacer. Me reciben, me apoyan también por el vínculo que se fue creando durante todo este tiempo, y ellos también están atentos a mi necesidad. Cada pelea son 6 minutos donde voy a tratar de ser mi mejor taekwondo y bueno, y tratar de disfrutarlo al máximo. Con todas las expectativas, como siempre, lo veo mejor, más confiado, más maduro, y como dijo él, tiene un análisis de lucha, es una persona muy inteligente y capaz de poder hacerlo. Y agradecer acá al intendente y a su secretario acá, Lucas Carcela, que siempre nos estuvieron apoyando. Feliz por tener un representante de Merlo en la elite del taekwondo mundial en estas próximas Olimpiadas que se van a celebrar en Japón, en la ciudad de Tokio. Todos confiamos en que tiene grandes chances de estar en el medallero, así que creo que Merlo está representado de la mejor manera. Bueno, y continuamos acá con Patricia, súper interesante escucharte. Los veo a todos muy atentos, están todos así como expectantes. ¿Tienen ganas de preguntar? ¿Sí? Todavía hay algunos que los veo un poco tímidos. Tengo ganas de escuchar a los que están como calladitos. ¿Viste qué feo cuando estás en la escuela? Y van pasando lista y te quedas al frente. Tal cual. ¿Quién sigue, chicos? ¿Por dónde continuamos? Ya. Hola, buenas tardes, me llamo Rocío, soy de la Juventud de la Federación de Clubes de Barrio. Quería saber, ¿qué crees vos que haría Evita en esta situación de pandemia? ¿Cómo haría que la gente cumpla con los protocolos, con que no salgan las restricciones? ¿Cómo crees que lo manejaría ella? Qué pregunta. Primero, que creo que si Evita viviera estaría un poco enojada, ¿no? Con el país que que nos dejaron, estaría un poco enojada. Pero sí, ahí lo que es maravilloso cómo en tan poco tiempo, si te pones a pensar, 6 años de vida política, la cantidad de obras que dejó, ¿no? Memorables, y de cambios estructurales y de ampliación de derechos que todavía hoy estamos, ¿no? Nosotros disfrutando como generaciones siguientes. Yo creo que ella, por ejemplo, uno de los primeros problemas que tuvo cuando llega a la presidencia Perón era la burocracia del Estado, por así decir, ¿no? En aquel momento estaban las damas de beneficencia que hacían no sé qué, y bueno, y todo es difícil en el Estado hacer que funcione la maquinaria de los expedientes, bueno, esto y lo otro. Y inmediatamente construyó, se creó la Fundación Eva Perón.
para hacer obras ya, directamente. Se puso a construir cosas que uno no puede creer, que por ejemplo los complejos de Chapalmalal, que son 8 edificios que, no sé si algunos, después vean en internet las fotos del tamaño de eso, y lo construyeron en un año. Y vos decís, ¿cómo? ¿En un año hicieron esto? Y el resto de las cosas que digamos, las escuelas, los hogares de escuela, los hospitales y el trabajo que generó. Lo que también, digamos, creo que ella dejó como impronta es la cultura del trabajo. Eran cartitas pidiendo trabajo y eso se respondía, te atendía personalmente, te conseguía un laburo, y ese era el proyecto del peronismo, ¿no? Que estaba todo por hacerse y había trabajo para todos y todas dentro de todo. ¿Qué haría Evita hoy para evitar esta pandemia? Primero, creo que tendríamos la salud pública de primera, no nos hubiera faltado nada, no tendríamos que haber perdido tiempo buscando respiradores, rearmando las salas de hospital, tendríamos, ¿no?, una atención primaria de la salud si Carrillo y su política hubiera, ¿no?, persistido en el tiempo, tendríamos una sociedad mucho más educada en términos sanitarios. Tendríamos mucho más educación en términos sanitarios, de prevenir nuestra salud, de alimentarnos bien, de cuidarnos bien y de vacunarnos. Te puedo asegurar que con solo un mensaje estaríamos, digamos, todos de alguna manera siendo responsables de nuestra sociedad, o sea, cuidándonos para cuidar a los demás. Yo creo que ojalá estuviera, Dios mío. Esta noche voy a soñar con eso. Por acá, chicos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sabrina, soy militante de Nuevo Encuentro. Yo te quería hacer una pregunta, Patricia, con respecto a las clínicas móviles que se realizaron en el barrio La Matanza. ¿Cómo fue que surgió la idea? Si fue un proyecto que tardó mucho en concretarse, si fueron muchos vecinos y cómo salió todo. Es muy lindo, sí, no, nosotros trabajamos la promoción de la salud hace mucho tiempo. Y bueno, y esto fue, ahora lo construimos, digamos, no es porque antes no hubiéramos querido, sino porque no podíamos, digamos, estaba como más difícil para todo. Y ahora, bueno, que hay más laburo, que hay más herramientas como para poder hacerlo, pudimos, digamos, equipar, digamos, son clínicas, consultorios móviles, con, bueno, profesionales que también tienen esa semillita solidaria, esas ganas de laburar a donde no llega nadie, ¿no?, en los barrios, digamos, más necesitados. Entonces, bueno, hicimos ese sincretismo de poder nosotros llevar, digamos, esos camiones con los profesionales y los vecinos más que felices. ¿Te imaginás que si la salita más cercana es a 40 cuadras y los hospitales, no solo que están saturados, pobrecitos, trabajando a más no poder, sino que también nos queda muy lejos. La Matanza es muy grande, entonces todo te queda cerquita nomás, 70 cuadras, ¿viste? Más o menos, te queda todo muy lejos. Y falta mucha infraestructura, entonces, bueno, es como un boom. Vamos casi que no alcanzan le tiembla la mano al dentista después de cada jornada, porque sí, es muy bien recibido, no solo en La Matanza, en ese camioncito que hoy lo tenemos en Matanza está recorriendo, digamos, todos los distritos, todo el país, va a las provincias y vuelve. Nosotros lo tuvimos, bueno, ahora se va a ir dentro de 1 semana y media de Matanza y ya pasará a otro distrito. Ya estamos empezando a trabajar nosotros para hacer nuestros camioncitos matanceros porque realmente hacen mucha falta y es una alegría tan grande la militancia en el barrio cuando ves las caritas felices de las compañeras que pudieron hacer semejante actividad para sus vecinas, a quienes ayudan todos los días. La verdad que es muy gratificante hacer ese trabajo, ¿no? No solo por lo que significa, porque, digamos, de nuevo, es llevar vacunas por ahí a barrio a donde los pibes no se vacunan. Había chicos de todas las edades sin la vacuna del calendario, sin la vacuna de la gripe.
Entonces es llevar un derecho que le fue arrebatado, de alguna manera, porque en realidad no deberíamos, ¿no? Si Evita viviera, no tendríamos estos problemas para nada. Pero bueno, es algo que hay que seguir haciéndolo, creo, y potenciarlo cada vez más. Ojalá que todos los distritos puedan hacer sus camioncitos, porque está bueno que sea itinerante, porque no es tan fácil tomarse 3 colectivos, llevar al hospital, que si lo tenés en tu barrio, y bueno, caminás 1 o 2 cuadritas y pudiste, ¿no?, atenderte y atender a tus hijos y vacunarte. Así que lo vamos a seguir haciendo, seguro. Chicos, por allá. Hola, buenas tardes. Soy Maximiliano de la JP, de Movimiento Evita. Mi pregunta es, ¿cómo piensa que va a salir adelante la Argentina después de la pandemia? Y bueno, con trabajo. Yo creo que la gran clave es, en primer lugar, que nos dejen vivir con lo nuestro, digamos, que no se fuguen los capitales que generamos, las riquezas que generamos, ni a través de la deuda externa, ni a través de las distintas maneras que hay, ¿no?, para evadir controles. Y en segundo lugar, generando trabajo. Yo creo que no me voy a cansar de repetir que si nosotros podemos invertir los recursos que vamos creando como argentinos en construir vivienda, en producir alimentos, pero no producir alimentos en términos de pequeña escala. No, estoy hablando de que cada pueblo tiene que tener su producción de leche fluida, de yogur, de manteca y de queso, y no depender de que hagan 1.300 kilómetros en un camión de una empresa de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Digamos, generar trabajo en todo el país, y hay mucho para hacer, digamos. Creo que si hay algo que puede quedar como marca positiva a la salida de la pandemia, es que nuestro presidente piensa lo mismo, que básicamente nuestro gobierno, nuestros compañeros y compañeras piensan lo mismo, que a través de distintas maneras, pero que hay que poner a la Argentina a producir. Y yo creo que si hay algo que tenemos que hacer es urgente, cuando salgamos de esto, ponernos a generar trabajo, y no solo, digamos, recuperar la capacidad instalada de producción que tenemos, sino, como decíamos al principio, hace un ratito, construir más capacidad productiva, porque, de nuevo, nuestro país tiene la mitad de los trabajadores y trabajadoras que no se encuentran en condiciones de dignidad, y por otro lado, a nuestro país le falta producir mucho. Digamos, nosotros hemos perdido capacidad de producción muy grande a lo largo de nuestra historia, ¿no? Éramos pioneros en construir aviones, construir tecnología de punta, tecnología nuclear, y de golpe terminamos, ¿no?, como todos, como esas fábricas abandonadas, ¿viste? Así quedó nuestro país. Entonces, creo que de nuevo la salida de nuestro país es arreglar esa fábrica abandonada, arreglarla, ponerle el techo, arreglarla y generar las condiciones para comprar nuevas máquinas, para poner, digamos, de nuevo esa vida del trabajo adentro de la Argentina, pues somos personas, digamos, los argentinos somos muy capaces, hay una capacidad intelectual muy grande. Creo que se debe también a que dentro de todo, con toda la falencia, nuestro sistema educativo es muy bueno, es público, es gratuito, y eso a lo largo de las generaciones va dejando también una capacidad intelectual instalada en nuestra sociedad, que hay que aprovecharla, ¿no? Entonces hay que unir esos saberes, esas capacidades con los recursos, las herramientas, las maquinarias, etcétera, lo que falte para crear más trabajo, digamos. Creo que eso es lo que más necesitamos para salir de la crisis. ¿Vos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Cabello, de la Juventud Radical, del espacio de Pablo de Armas. Bueno, hace un tiempo escuchamos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablar sobre no politizar la vacuna ni la pandemia.
Y bueno, hace unos días acá en Merlo se abrió un vacunatorio junto con las caras de Alberto, Cristina y Kicillof. Quería saber qué opina al respecto. No sé, yo creo que lo importante de la vacunación es que tengamos, digamos, un mensaje limpio, transparente, que es importante que nos vacunemos, digamos. ¿Por qué decíamos que no hay que hacer política con la vacuna? Porque se discutía si era eficaz, si no era eficaz, si era veneno, si no era veneno. Está bien que la mayoría de la sociedad no entra en eso, pero cuando se repite algo tantas veces, ¿no?, en los canales masivos de comunicación, vos decís, bueno, no, pará, tenemos que tratar de ayudar a cuidar a nuestra gente, porque si no nos vacunamos, es como el sarampión. ¿Se acuerdan que hace poquito volvió el sarampión a afectar a la Argentina? ¿Por qué? Porque dejamos de vacunar durante 4 años a nuestros niños. Éramos un país libre de sarampión, volvimos a tener sarampión. Bueno, esto es igual o peor, porque es un virus que nos está matando, que es desconocido, que se consiguió gracias a la ciencia, bueno, en tiempos récord, gracias a Dios, herramientas como la vacuna. Entonces nosotros decíamos, bueno, es importante que generemos el espíritu en la sociedad de no tenerle miedo a la vacuna, de que nos vacunemos todos y todas. Después en cómo vos mostrás quién hace esos operativos de vacunación, y sí, yo te diré que los municipios acá en Merlo están haciendo un trabajo impresionante, con la necesidad de hacerlo rápido, velozmente, en escala, porque hay que llegar, digamos, a la mayor cantidad de gente al mismo tiempo. Entonces, digamos, y son, a su vez, digamos, no estamos en una campaña electoral, son nuestro presidente, digamos, nuestro gobernador, son las autoridades que son las responsables de habernos traído a la vacuna y que son quienes de alguna manera conducen la vida de los argentinos, en el caso del presidente, y la política sanitaria en particular durante esta pandemia. Así que yo creo que se trataba de eso, de no confundir a la gente en cuanto al miedo a la vacuna, no en sí a quién te vacuna o quién no te vacuna, que yo creo que a la gente tampoco mucho el tema que me vacunen, ¿no? Supongo que todos deben pensar lo mismo, el tema que vacunen a mi familia, a nosotros, que podamos estar todos vacunados y pronto, así, no sé, tenemos el ideal de que vamos a recuperar la vida que perdimos, todavía no sabemos si va a haber, cómo va a ser nuestra normalidad, ¿no?, después de la pandemia, pero nos ilusionamos con que de mínima no tenga que ser como estamos ahora, que la estamos pasando mal, la verdad. Jamás ninguno se imaginó tener que vivir algo así. Patricia, disculpa que te interrumpa. Y yo quisiera saber tu opinión al respecto. Yo creo que Cristina a lo que se refería justamente es a lo que vos decís, esta cuestión de los medios, de querer influir sobre la opinión pública, y a eso creo que se refería con no politizar. ¿Vos qué opinión tenés de los medios y de cómo forman la opinión en las masas? Y que son muy, muy crueles, digamos, que hay mucho cinismo y que hay, digamos, mentira deliberada, planificada, que lamentablemente pareciera como que, ¿no?, luchamos contra la corriente, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, reflexionar como estamos haciendo ahora, ¿no?, con argumentos, con diálogo, ¿no?, que con todo el día un pajarito con violencia, chicana, mentira tras mentira, y negocio tras negocio. También eso es como que se ha pervertido un poco, ¿no?, la profesión, entre comillas, ¿no?, del periodismo, de la comunicación, porque parece que todo tiene precio, se compra, se vende, y eso no me gusta para nada. Y la desinformación y lo fácil que se instala una fake news. Sí, una mentira. Tal cual. Sí, una mentira publicada parece que es, ¿no?, verdad revelada. Y después, bueno, a los 3 días todo el mundo se olvidó de esa noticia y instalan otra mentira y nunca te corrigen la mentira anterior. Entonces, viste, hay que escuchar siempre, entre comillas, sabiendo quién habla, por qué, cuáles sus intereses atrás de eso. Y bueno, prestarle atención al servicio meteorológico, que sería lo más certero de esos medios. ¿Ustedes, chicos, de acá?
Soy Dylan del MPP y quería preguntarte, a lo largo de tu carrera, ¿qué significó el Che Guevara para vos? Lo amé, fue mi primer, digamos, no sé, referente, mi primer ídolo, por así decir. Yo era una, no sé, una nenita que me hacía la rata de ir a la escuela y me iba a la biblioteca. Se van a cagar de risa de mí, no se burlen. Pero sí, siempre estuve muy politizada y la Revolución Cubana era un ejemplo para, no sé, mi generación de militantes y el Che, Fidel, Camilo Cienfuegos, esos grandes revolucionarios, siguen siendo un ejemplo moral, un ejemplo de gobierno que persiste vivo pese a un bloqueo de 70 años, de 60 años, con un pueblo digno, muy educado, hablando en términos sanitarios, el sistema de salud cubano no tiene ni comparación. En un momento estuvimos por pedir que le den el Premio Nobel de la Paz a Fidel por la Escuela Latinoamericana de Medicina, que es una cosa impresionante. Así que sí, para mí es un personaje muy importante de nuestra historia y bueno, de la mía también. Yo, Patricia, antes que nada agradecerte de tu tiempo, la disposición con los chicos. ¿Le querés hacer un...? Dale. Te hago una última preguntita. Bueno. Te escucho hablar también que uno de tus referentes era el Papa Francisco. Y también Está vivo, vamos. Que representa una institución como la Iglesia Católica que estuvo en contra de muchísimos derechos que nos fueron vulnerados. Sí. Al colectivo feminista, al colectivo trans, poniendo por ejemplo que venimos en el marco del mes del orgullo y de la aprobación de la ley del cupo laboral trans. Sí. ¿Qué sentís vos un poco como persona y un poco como política militante, hacer este balance entre mi creencia personal de una institución que criminalizó orientaciones e identidades sexuales a lo largo de su historia, pero que sin embargo quizás vos la sentís propia en tu creencia? Sí, mira, lo del Papa Francisco a mí me amigó con la idea de la institución iglesia, porque claramente, digamos, hubo grandes excepciones, hubo muchos revolucionarios y curas desaparecidos, digamos, compañeros militantes que la iglesia, digamos, si bien su jerarquía jugaba un rol, ¿no?, con el poder militar y eso, y en la estructura, ¿no?, patriarcal de que son todos hombres y todavía no, las mujeres no pueden ser parte de, digamos, de ser sacerdotes y ser obispos, digamos, todo eso por supuesto me alejaba de esa institución, pero digamos, siempre tuve conciencia de que dentro de las religiones hubo muchos militantes que dejaron la vida, desaparecidos, que lucharon a la par igual que cualquiera de nosotros, ¿no?, incluso en contra de su propia institución. Y en el caso del Papa Francisco es como el Maradona de la fe, yo lo siento así, el Maradona de la fe, porque él con sus planteos realmente que nosotros lo sentimos como, digamos, como tan cercano o tan parecido, esos planteos, no sé si tienen la posibilidad de leer así objetivamente textos, léanse Laudato Si, las encíclicas, esta Fratelli Tutti también está muy buena ahora, porque realmente como líder político de la sociedad justa que queremos, es uno de los que en un lugar con un poder mundial, digamos, muy grande como el que tiene, es una de las, o la única voz que se alza en contra del neoliberalismo, de las injusticias del mundo, del poder financiero que mata, que hace guerras, que contamina. Entonces, olvídate, para mí es Perón, para mí el Papa es como Perón, más allá de, por supuesto, las diferencias que bueno, tenemos como mujeres, porque digamos, creo que es una deuda que tiene la Iglesia, el tema ese del celibato y de la ausencia de mujeres, creo que es algo que en algún momento también irán a cambiar como institución. Y vos desde tu espacio, desde tu militancia, ¿reivindicás esta idea de Iglesia y Estado asunto separado o no crees que sea así?
Es que son asuntos separados, sí, claro que son asuntos separados. Lo que sí no creo es que, digamos, caer en el, digamos, fascismo, por así decir, de que no considerar que la Iglesia no puede hacer un trabajo social o educativo impresionante, porque hay curas, digamos, hay sectores de la Iglesia que laburan muy bien, igual que cualquier movimiento social o igual que cualquier, digamos, dirigente político local, ¿no? En eso no hay que ser, digamos, necio ante una institución, sino tener la permeabilidad de saber que hay mucha diversidad y diferencia también dentro de esa institución y que de hecho somos un país que tiene una constitución, nos regimos, ¿no?, por una monarquía y un papado, sino que los fieles eligen ser católicos, ¿no? O no, nadie te obliga, o a ser cualquier religión, ¿no? Yo creo que en eso es normal y está bien que siga siendo así, ¿no? Asuntos separados, pero no creo en que el feminismo pierde mucho si no busca alianzas también de mujeres dentro de esos sectores, porque hay muchas militantes sociales en esos sectores, hay muchas militantes feministas en el sentido de pelear contra la violencia y el patriarcado que surgen también de esas, ¿no?, de esas iglesias de base. Hay mucho, digamos, también para... Y el mismo Papa que intentó ya 2 o 3 veces en esas concilios, creo que se llaman, o no sé cómo se llaman las estructuras, digamos, de la iglesia, pero ya intentó, digamos, creo que en una oportunidad sumar mujeres y bueno, es por votación, tampoco es que es tan fácil. Ojalá que el Papa pueda tener cada vez más cardenales que voten sus proyectos, ¿no? Porque sí, hay mucho para transformar en esa institución y también mucho por descubrir, ¿no? Que muchas veces, a veces nos alejan los prejuicios y no la realidad, ¿no? Hay muchos curas y compañeros que son feministas, ¿no? Que bueno, hay que también saber aceptar, ¿no? Gracias. Yo, Patricia, lo que te quería preguntar, vuelvo a lo que es la revolución, si bien el pueblo chileno tuvo como un pequeño gesto al decirle que no al neoliberalismo y al votar la reforma de la Carta Magna, ¿qué te gustaría a vos para el pueblo argentino? ¿Cuál es la revolución que decís que nos falta conquistar como pueblo? Y para mí la que quedó inconclusa en el 55, ¿no? La revolución peronista, bien entendida, no con lo que después se hizo con el peronismo, ¿no? Sino ese proyecto revolucionario quedó inconcluso. Creo que esa es lo más cerca que estuvimos de un proceso revolucionario en la Argentina. Lo que sí, por supuesto, es de los años 40 del siglo XX. Tendremos que pensar, ¿no?, una revolución que piense, ¿no?, en ese origen y se adapte al siglo XXI, claramente, porque ni la economía es la misma, ni los trabajadores somos lo mismo, ni la producción es la misma, ni la industria es la misma, pero creo que esa es la guía, digamos, de la revolución social más grande que hubo en la Argentina. La de Perón. La de Perón y Evita. Y por último, ¿qué le dirías a los chicos? ¿Qué consejos le das a esta militancia joven que hoy está acá con vos? Y yo, consejo, les diría que no bajen nunca, digamos, esos ideales que los motivó a empezar a militar, que me imagino que debe tener que ver con esa bronca a las injusticias o con la solidaridad o con bueno, problemas en su barrio que habrán visto que no, o en la escuela, por ahí empezaron en la escuela, tenemos distintos lugares de donde comenzar, pero lo importante para mí es sostener la coherencia, de que eso que sentimos hoy lo tenemos que seguir sintiendo toda la vida, porque las injusticias ojalá que sean menos cuando seamos más grandes y que podamos hacer, ¿no?, un poco de igualdad en el camino, pero siempre nos tienen que revelar esas injusticias y entonces tenemos que tener esa coherencia de qué nos motivó a militar. Un proyecto, una idea, lo que sea que los motivó, tienen que sostener, digamos, esa coherencia
Y sobre todo no bajar los brazos nunca, porque las dificultades siempre son grandes, son muchas, nadie dice que el camino de la militancia es un camino fácil, pero bueno, no sé, si a uno se le llena el corazón de alegría con no sé, la felicidad de los chicos en un barrio cuando les festejaste el Día del Niño y con eso sos feliz, bueno, vale la pena seguir militando, ¿no? Busquemos también esa felicidad que nos generan esos sacrificios, ¿no? Que es cierto que son sacrificios, pero que esa felicidad de hacer un mundo más justo, aunque sea un poquito así, en el lugar en el donde estamos, ya como que vale la pena el camino, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Un aplauso para Patricia, chicos. Bueno, y nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado en Preparen y Apunten.